el problema que se nos presenta ahora es un problema geométrico donde se nos indica que tenemos un parque cuya forma es la de un hexágono regular y que una persona camina desde una de sus esquinas rodeando el parque 5 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay desde el punto de partida a donde la persona se detiene? La forma que modelamos esto se ve aquí en pantalla. Tenemos el hexágono. Suponemos, sin pérdida de generalidad, que partimos del vértice E y caminamos hacia la derecha, un lado 2 kilómetros, otro lado 2 kilómetros y eventualmente 1 kilómetro. Completamos los 5 kilómetros al punto de que consideramos donde se detiene la persona, le llamamos I, y entonces lo que tendríamos que obtener es la distancia de E a I. Entonces, distancia entre el punto de partida y el punto final es la distancia de E a I. Eso lo vamos a simbólicamente poner como EI con una barra encima y es la distancia que queremos obtener. La forma de obtener esta solución no es única. Nosotros para este planteamiento vamos a recordar qué es lo que sabemos. Nosotros sabemos obtener lados de un triángulo, ya sea con teorema de Pitágoras o con ley de cosenos. En este caso, para generar el triángulo que me permita obtener la longitud que requiero, voy a trazar, me voy a imaginar que como voy caminando por esta ruta, pues bueno, puedo generar previamente el segmento S. Nótese que esto ya me deja un triángulo ECI, en donde si conozco el lado A y el lado CI ya es conocido, entonces ya puedo obtener cuánto vale la distancia de mi punto de inicio a mi punto final. Para obtener el lado A, dado que tengo aquí el triángulo EDC, pretendo utilizar ley de cosenos. Pero para usar la ley de cosenos, primero tengo que saber cuánto vale el ángulo en D. Me voy aquí a mi diagrama y recordamos que para un polígono regular, lo que mide cada uno de sus ángulos internos, que miden lo mismo, por eso un polígono regular, es 180 por el número de lados de mi polígono menos 2 entre el número de lados de mi polígono. En este caso, esa cantidad me da justamente el valor de 120 grados. Esto es lo que vale el ángulo D. Y en realidad, cualquier ángulo interno del hexágono vale 120 grados. Ya con este dato, entonces ahora sí puedo obtener el valor de A. Donde aplicando ley de cosenos, aquí vamos a ponerlo acá, nos queda que el valor de A, recuerden la ley de cosenos, es la suma del cuadrado de los otros lados del triángulo. El cuadrado de un lado es igual a la suma del cuadrado de los otros lados menos el doble producto del producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman.
Ya habíamos visto aquí abajo que el ángulo D vale 120. Luego entonces, A cuadrada es 2 al cuadrado porque cada lado de mi hexágono equivale a 2 kilómetros. Quitamos las unidades para no hacer engorroso el cálculo. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 por 2 por 2 por coseno de 120. Les recuerdo que se les deja el cálculo a ustedes. No debería de costarles mayor problema. Una vez que ya tengo esto, entonces ya puedo calcular cuánto vale EI. Pues ya he formado el triángulo ECIE. Ahora, para calcular este lado EI, que aquí tiene símbolo de interrogación, previo a esto voy a hacer una observación. Y es que el ángulo en C vale 90 grados. ¿Cómo nos damos cuenta que este ángulo vale 90 grados? Volvamos a nuestra figura de apoyo, nuestra segunda figura de apoyo. Nótese que el triángulo que se forma aquí, vamos a decirlo así, nuestro triángulo EDC, vamos a agregarle aquí, es un triángulo isósceles, puesto que dos de sus lados valen lo mismo. El ángulo ED, el lado ED y el ángulo DC corregir aquí un poquito, miden 2. Eso lo tenemos como datos de nuestro problema original. Luego entonces, por ser un triángulo isósceles, los ángulos que se forman con el lado desigual, que es nuestro lado que para nuestro problema le hemos llamado A, son iguales. Y dado que el ángulo en D vale 120 y que la suma interna de los ángulos es 180, luego entonces la suma de los ángulos tanto en E como en C deben sumar 60. Pero como son iguales por ser un triángulo isósceles, claramente vale 30. Este ángulo que está aquí, lo voy a ampliar, vale 30. Sabemos que todo el lado, que es el lado del hexágono que se ve aquí en el vértice C, tiene un ángulo de 120. Luego entonces, si este fragmento vale 30, para que la parte faltante sume 120, no le queda más que solo puede valer 90 grados. Vamos a usar aquí nuestra herramienta. Que como ya sabíamos, o como habíamos deducido, no le queda más que valer 90 grados. Vamos a cambiarlo aquí un poquito. Vamos a hacerlo más grande para que abarque a los otros y no los aplaste.
Aquí, no, que exactamente. Bueno, ahí está. Entonces, como ya sabíamos, este ángulo no le quedaba más que valer 30, porque el total era 120 y este fragmento vale 30. Esta última parte es importante porque como ya deducimos que el ángulo formado por el lado A y CI vale 90, entonces ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar lo que vale la longitud EI. Acá. Entonces, la longitud EI, mejor la pasamos acá, va a ser, utilizando el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de A cuadrada más CI. Recordemos que la longitud de CI, por cómo se planteó el problema, de todos modos vamos a ponerlo aquí. La longitud de CI es igual a 1. Luego entonces ya tienes lo que vale A cuadrada y ya tienes lo que vale CI. ¿Qué te corresponde a ti? Nada más sustituye los valores numéricos y obtén el valor de la distancia que hay del punto inicial al punto final de esta persona que recorre 5 kilómetros en nuestro parque de forma de hexágono regular y que parte de uno de sus vértices. Bueno, espero que te haya sido de utilidad esta explicación. Excelente día.